Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando nuestro interior. Así que bueno, Luzma, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge, muy contenta, aquí disfrutando del clima, parece que va a caer agüita, pero bueno, aquí en el calor de estudiar la palabra del Padre. Entonces, bienvenido de nuevo a todos a este espacio de Remodelando nuestro interior, porque el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Agradecida con el dador de la vida por esta oportunidad de seguir aprendiendo juntos, de aclarar ideas, de aterrizar sentimientos y que tengamos luz para que podamos reconocer y aceptar todo lo que debemos cambiar en las áreas de nuestra vida, tanto en la física como la emocional y espiritualmente. Nosotros todos necesitamos pulir muchas cosas para poder tener esa mejor calidad de vida, que es de lo que se trata una remodelación, de que haya una transformación cada día y en cada uno. Un saludo fraternal para todos los radioescuchas de esta emisora Busco en ti, donde estás, no es el final. Mi nombre es Luz Marina Dávila. Hagamos hoy un recordatorio pequeño acerca del tema del segmento anterior sobre cómo descubrir el regalo, ese regalo que ya nos ha sido dado por el Padre y que lo hacemos por medio de conocer la palabra para ser verdaderamente libres. ¿Cómo? Dejando el orgullo y reconociendo que ese es el que nos bloquea y cómo hacer para detectar todos esos frutos negativos y qué camino tomar para liberarnos de ellos. Reconociendo que la libertad solo la tendremos si usamos las llaves correctas para abrir esa gran puerta que es Cristo. El que con su obra redentora nos redimió y nos vino a traer, como dice en 2 versículos de la palabra, en Lucas 4:18 y en Juan 10:10, de que Él vino a traernos salvación, de que Él vino a traernos libertad, de que vino a traernos vida y vida en abundancia. Entonces vino a traernos salvación, sanidad, libertad y vida en abundancia. En Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, nosotros vamos a ver hoy, a profundizar entonces, qué es lo que nos impide destapar ese regalo. Y hablamos sobre los 4 problemas, que el primero era la falta de salvación, que el segundo eran los pecados de nuestros padres o nuestros antepasados, que el tercero era el pecado de los otros sobre mí, del daño que han ocasionado en mí, y el cuarto era mis propios pecados, o sea, nuestros propios pecados. Entonces, hoy profundicemos en el primero, en la falta de salvación. Pensemos por un momento cuál es el problema más grande que tú tienes hoy. Porque todos en algún momento podemos pasar por situaciones difíciles. Estar a las puertas de un divorcio, un hijo en drogas, una autoestima baja, una enfermedad, una bancarrota o una hija con una orientación sexual diferente, etc. Cada cual en su problema sufre y lo debemos respetar. No debemos ni comparar ni minimizar el problema del uno con el otro, porque cada cual tiene en su problema ese dolor y se siente impotente.
Pero hoy vamos a reconocer que el problema más grande que cada uno tenemos es la falta de salvación, porque el enemigo utiliza estos problemas que sin minimizarlos, sin volverlos pequeños, pero los convierte en distractores. Entonces, los problemas vistos negativamente son distractores. Pero cuando vemos los problemas de manera positiva, entonces se convierten en la oportunidad para ver actuando al Padre. Esto no significa de que no vamos a tener problemas por andar con el Padre, sino que vamos a empezar a reconocer que muchos problemas de los que nosotros tenemos no son ocasionados por él. Porque muchas personas creen que la enfermedad, que la angustia, que el dolor, que las tristezas son ocasionadas y son voluntad del Padre. Y no es así. Esto viene sucediendo es sobre todo lo negativo porque no hemos sacado la basura que hay dentro de nosotros. Entonces, analicémoslo de esta manera. ¿Qué atraen las moscas? La basura. Entonces, si yo comienzo a espantarlas, ¿qué sucede? Que esas moscas van, pero vuelven. Entonces, ¿qué pasaría si yo quito la basura del todo? Ah, las moscas no vuelven. Y eso tiene que ver con la mente. Cuando nosotros trabajamos la basura a profundidad, entonces, en gran manera, la batalla de la mente con los pensamientos negativos se reduce. ¿Por qué? Porque se ha sacado la basura de dentro. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro lo que es la salvación, entonces vamos a estar siempre separados de él, porque al no reconocerlo, entonces no nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que sucede y vamos a buscar al Padre con la motivación incorrecta solamente por lo que él nos pueda dar. Entonces, ¿cuál es la motivación por la que debemos buscar al Padre? Es porque estamos separados de él. Es porque nos desconectaron de él desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Entonces, eso se llama muerte espiritual. El Padre es eterno. Dios ha existido siempre. Y él, antes de crear la tierra, creó a los ángeles. Pero uno se rebeló. Y en Isaías 14:12 dice que como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste. ¿Por qué? Porque a la tierra la colocó en debilidad, todas las naciones. Entonces, ¿qué pasó con él? Que se rebeló, fue expulsado. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque él perdió su autoridad y entonces quiso ser como Dios y se rebeló. Entonces, ¿qué pasa con el orgullo? Nos lleva a ser rebeldes. Y luego de eso, el Padre Dios crea al hombre y nos dice en Génesis 2:7 de que él lo creó del barro. O sea, ¿qué significa esto? Que él quiso demostrarnos la cercanía que quería tener con el hombre, porque lo hizo a diferencia de cómo hizo la creación, que la hizo por medio de la palabra. Hágase la luz y la luz fue hecha. En cambio, con el hombre tuvo un especial cuidado y sopló aliento de vida. ¿Qué pasó entonces? Ellos caminaban, tenían una comunicación y dialogaban y caminaban al aire libre. Entonces, o sea, que estaban completamente conectados Dios con el hombre. Pero,
que eso es, a eso lo que le llamamos estar vivos espiritualmente. Pero ¿qué pasó? Que debido a esa desconexión, a eso es que, por eso es que nosotros necesitamos la salvación. Porque el primer pecado que existió fue la duda. ¿Cómo sucedió? El enemigo, Satanás, colocándole a Eva estas palabras que por supuesto le crearon la duda. ¿Con qué? Con que Dios les dijo que si comen del árbol del bien y del mal, se mueren. Entonces él le hizo creer que no era así. ¿Y cuál fue el gran error de Eva? Creerle al enemigo. Porque en Gálatas 3:16 dice que a Abraham le fueron hechas todas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hubieran muchas, sino solo una. Tu simiente. ¿Cuál es? La cual es Cristo. Entonces, lo mismo hacemos nosotros muchas veces, porque le prestamos atención a esos pensamientos negativos. Yo no voy a ser capaz, yo no voy a luchar más con esto, yo estoy enfermo, y le estamos prestando y le estamos colocando la duda y le estamos restando el valor y la capacidad que cada persona tiene y el amor infinito del Padre. Entonces, eso es lo que es la muerte espiritual, estar desconectado del Padre, porque venimos cargados por el pecado. Y en primera de Juan 5:19, dice que sabemos que todos somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que Satanás obtuvo un permiso por legalidad sobre toda la humanidad, que lo incluye a usted y me incluye a mí. Y todo esto fue por la iniquidad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Es la injusticia o gran maldad en el modo de actuar. Aquí hubo una injusticia con Dios, que nos creó con todo, y el hombre se rebeló y desobedeció, entonces cometimos una injusticia con Dios. Y venimos cargados porque dice que entonces por el pecado de Adán y Eva nosotros venimos también con esa carga de pecado. Entonces, en Cantares 2:15 nos habla de esas pequeñas zorras que dañan nuestro viñedo y que nosotros pensamos que porque son pecados pequeños, entonces que no van a hacer un efecto en nuestra alma. Y el Padre dice que Él no va a estar con una persona que esté en pecado, sino que primero tenemos que buscar esa salvación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscarla. ¿Cómo lo hacemos? Primero, por la confesión. Dice en Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Confesar, reconocer que nosotros estamos separados de Él por el pecado. Lo segundo que debemos hacer es el arrepentimiento. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces ya tenemos dos puntos para tener la salvación. La primera es confesar nuestros pecados y el segundo es arrepentirnos. Y el tercero es tener fe en Jesucristo. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se le acerca crea
que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. Y en Hebreos 12:2 dice que pongamos los ojos en Jesús, que es el consumador de la fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para tener la salvación? La confesión, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe intelectual nos salva. Muchas veces creemos que porque el Padre es bueno, entonces en su misericordia va a dar por hecho las cosas sin entender los principios. Y muchos dicen que creen en Dios, pero también en Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo. En este momento, supongamos que todos vamos en un avión y sale la azafata en cierto momento y dice que estamos en problemas, que hay tormentas, que posiblemente, aunque no quiere crear el pánico, pero que puede llegar a suceder algo, entonces que por eso nos va a ofrecer una silla o un paracaídas, que cree que es lo que necesitamos en ese momento. Pues si uno dice, pues por obvias razones lo que necesito es un paracaídas, yo para qué una silla. Entonces hay muchas personas que ante tener el paracaídas frente dice, ah sí, yo creo, ese paracaídas me va a salvar. Pero ¿qué es lo que verdaderamente debe hacer la persona para poder salvar su vida en caso de que pase algo? Colocarse el paracaídas, porque si solamente dice que cree en él, pero no se lo coloca, a tierra nos vamos si no nos lo colocamos. Entonces lo mismo sucede con este manual de instrucciones, que si nosotros no lo leemos, no lo metemos en nuestra mente, no lo bajamos al corazón y lo colocamos por obra, haciendo lo que debemos hacer, porque el Padre ya hizo su parte. Él envió el regalo, pero nosotros tenemos que hacer la parte para poder destaparlo y disfrutarlo. Y Él nos deja las pautas y todas las herramientas y nos dice cómo es que lo tenemos que hacer, confesándonos, arrepintiéndonos y teniendo fe en Jesucristo. Entonces, hay una gran diferencia entre creer y creerle a Él. La pregunta es, ¿caminamos hoy con el Padre? ¿Lo tenemos verdaderamente a Él en el primer lugar? ¿Lo buscamos a Él y nos aferraríamos de tal manera como nos aferraríamos a ese paracaídas para poder salvar nuestra vida? Esa es una gran pregunta. Y muchas veces nosotros le estamos colocando mucha más importancia a las cosas pequeñas. Había una vez un padre y un niño que salieron caminando y se fueron a hacer un paseo, pero por esa parte tan boscosa había muchos palos, leña, troncos de palo, y resulta que el niño iba corriendo y de un momento a otro, ¡pum!, se cayó. Resulta que el niño se le enterró una astilla por aquí, por este dedo. Y ese niño lloraba y decía, mi dedo, mi dedo, mi dedo. Pero no se había dado cuenta que también una astilla le había caído en la yugular. Cuando ya los gritos, entonces el papá llega y lo mira. Y el papá no se concentró en esta del dedo, y aunque él gritaba que el dedo, el padre se concentró en esta porque sabía que esta era la que más fácil lo podía matar. Pero el niño sentía más el dolor en esta porque en el dedo tenemos más terminaciones nerviosas. Entonces, obvio, el padre corrió, el papá del niño, y se fue hacia pues un centro de atención, y cuando llegó allá, se concentraron en ¿cuál? En esta, que era la más importante. Aunque el niño seguía sintiendo más el dolor de acá,
todos se concentraron en la de la yugular. Y eso nos pasa a nosotros de igual manera. Muchas veces concentramos nuestra atención más en que, ay, no tengo empleo, o mi novio me dejó, o mi mamá se fue y no ha vuelto, y aunque hay dolor, como lo decía anteriormente, pero el verdadero problema que hay hoy en nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro alrededor, es la falta de salvación. Y muchas veces nos preocupamos más por esas pequeñas zorras de las que habla el Padre en Cantares de 2:15, que verdaderamente en esa falta de salvación y que por no vivir como el Padre nos dice en su palabra, es que muchas veces tenemos esos grandes problemas y todo se extiende de una manera que sentimos que no vamos a ser capaces de salir de ahí. Pero grandes cosas suceden cuando ya reconocemos que nuestra vida ha sido de esta manera, pero que ha ido avanzando y que comenzamos con el dominio de Satanás, como lo dice 1 Juan 5:19, con todas este montón de situaciones, con oscuridad, con muerte, con depresión, con escasez, con desesperanza, con enfermedad, etcétera. Y viene luego el Padre y nos da ese gran regalo que es Cristo, y Él con su obra redentora y con el poder de su sangre, entonces viene y nos dice en Colosenses 2:13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él. Entonces, ¿qué hizo? Nos perdonó los pecados y con Él tenemos redención, salvación, sanidad y libertad. Entonces, ¿qué pasó? Que Satanás fue derrotado. Entonces, cuando yo empiezo a entender este tipo de situaciones y las empiezo a creer y a vivir en mi vida, entonces ya me voy para 1 Juan 5:18, donde él ya nos dice y causa una gran alegría cuando ya uno siente que no está muerto espiritualmente, sino que por el contrario ya tenemos esa vida que nos dio Él juntamente. Entonces dice en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha sido nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Él le guarda y el maligno no le toca. Mira qué gran garantía. El maligno no nos toca porque el Padre nos guarda. Y que tenemos vida con luz, con gozo, con paz, con esperanza, con abundancia y con sanidad. Entonces, mira los dos polos opuestos. Cuando estamos desconectados del Padre y sentimos que no hay la salvación o que creemos de una manera intelectual sin llevarlo verdaderamente al corazón, sin hacer ese barrido y sacar esa basura que no nos permita que nos duela más estas cosas pequeñas, sino que sintamos ese dolor porque no estamos conectados con el Padre. Entonces, cuando no ha habido esa salvación, vivimos de esa manera. Estamos muertos espiritualmente. Y al no poder entender las cosas, entonces brota esa maldad y de todo lo que está dentro de cada uno. Entonces, todos tenemos necesidad de salvación. Y nos debiéramos de hacer una pregunta. Si hoy morimos, ¿para dónde nos iríamos? ¿Acaso ya estamos en esa relación directa e íntima con el Padre? ¿Lo colocamos en el primer lugar y le dedicamos todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra fuerza y todo nuestro amor a Él? ¿O por el contrario, estamos concentrados en esas astillas, en esas pequeñas cosas que suceden, que aunque no demeritándolo, no minimizándolo,
pero que todo eso tiene solución cuando nosotros le creemos al Padre. Entonces, hagámonos un llamado hoy, que hoy sea ese día que haya esa convicción de que separados de Él, nada podemos hacer. Y que Él no nos obliga, porque Él es un caballero. Cuando hay salvación, el Padre entra dentro de cada uno y empieza a vivir con Él cuando nosotros somos propicios a la obediencia y cuando nosotros se lo permitimos. Entonces, aunque nosotros no lo entendamos, empezamos a vivir una vida de hijo e hija transformada. Y para continuar, casi que terminando, les quiero leer lo que dice el devocional en el día de hoy, que nos debe llamar a esa exhortación y a confrontarnos. Lo que dice en Oseas 7:8, que hoy daba exactamente como para el tema de este día, acerca de la falta de salvación, pero que ya en este momento, a partir de hoy, vamos a empezar a reconocerlo. Y nos dice en esta misma línea así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Uy, eso a mí me dio como tan duro. Qué triste que el Padre nos vea como una torta que no ha sido volteada. ¿Y qué pasa con una torta que no ha sido volteada? Lo siguiente, continúa diciendo en este devocional de esta manera: Efraín es como torta volteada. Una torta no volteada es una torta cocida de un solo lado. Así que la gracia divina de Dios en varios aspectos no había tocado a Efraín. Aunque en cierto sentido era obediente, todavía persistía en él un alto grado de rebeldía. Muchas veces nosotros damos por sentado o por hecho que el Padre es bueno y que Él va a entender muchas cosas, pero si nosotros no entendemos estos principios, mira lo que asevera la palabra. Nos define como tortas no volteadas. Entonces hay aquí como una exhortación. Querido amigo, ¿es este también tu caso? ¿Eres completamente obediente en las cosas de Dios? ¿Acaso su gracia ha impregnado hasta la médula de tu ser para que fluya y afecte de manera divina tus fuerzas, tus acciones, tus palabras y tus pensamientos? Mira en todo lo que nosotros tenemos que colocar cuidado, en las acciones, en las palabras, en las fuerzas, en la mente, perdón. Tu meta y tu oración deberían ser que te conviertas en alguien plenamente santificado en espíritu, alma y cuerpo. Y aunque tal vez tu santificación todavía no sea perfecta, el proceso debería estar afectando cada aspecto de tu vida. En igual medida, no debes tener apariencia de santidad en un aspecto mientras el pecado continúa siendo soberano en otro, o también serás una torta no volteada. Que el Padre tenga misericordia de nosotros y que nosotros hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. Valga la redundancia. La misericordia que Él tiene por nosotros, Él ya la demostró cuando nos dio a nuestro Señor Jesucristo, y que su obra redentora fuera el que nos sacara de todo este tipo de iniquidad, que es la injusticia que nosotros hacemos con nuestro Padre en la forma de nuestro actuar. Entonces, deseando que este tema del segmento de hoy haya quedado claro y que podamos ya reconocer qué es la falta de salvación, pero también cómo la podemos tener. Si a alguna persona le ha quedado alguna duda, puede llamar a nuestro director al 310-606-2094, que él con mucho gusto le dará la respuesta o le da mi contacto.
Es una bendición para mí poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y con los que nos escucharán, porque es de esta manera como vamos evolucionando para poder llegar a la estatura de ese varón perfecto, que debe ser el objetivo de usted y el mío cada día. Les agradezco mucho por su atención, que tengan un espectacular día y que tengan muchas bendiciones de parte del Padre Celestial. Muy buenos días, bendiciones.